السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al mencionar los sacrificios de los compañeros del Santo Profeta, su estatus y los favores que Allah el Exaltado les otorgó, el Mesías prometido dijo en una ocasión que Hazrat Abu Bakr, la paz de Dios sea con él, sacrificó todas sus pertenencias en el camino de Dios el Exaltado y en su lugar colocó una manta sobre sí mismo. Sin embargo, ¿qué le concede a Allah el Exaltado a cambio? Le puso como rey de toda Arabia. De la misma manera, revivió el Islam una vez más en sus manos y conquistó a aquellos en Arabia que se rebelaron contra el Estado y dejaron su fe. Entonces le otorgó esas bendiciones, las cuales nunca se había imaginado. En resumen, la honestidad, la pureza, la lealtad, la sinceridad y la bondad de estas personas son un ejemplo para cada musulmán. La vida de los Sahaba fue tal que un ejemplo similar no puede ser encontrado en la vida de cualquiera de los profetas. En esencia, al abandonar los deseos y las metas personales de uno, hasta que el hombre no llega al umbral de Dios el Exaltado, no se puede lograr nada. Más bien, se causan daño a sí mismos. Sin embargo, una vez que abandonan todos sus deseos y objetivos egoístas y llegan al umbral de Dios el Exaltado con las manos vacías y con los corazones puros, entonces Allah los concede, Allah les apoya. Sin embargo, este es un prerequisito, que el hombre debe prepararse para morir y soportar todas las formas de humillación, incluso la muerte. Dice, observad, este mundo acabará llegando a su fin y ninguna persona vivirá para siempre. Sin embargo, los que la abandonan, es decir, las actividades mundanas por el bien de Dios, reciben su placer. Por esta razón, Dios el Todopoderoso hace que sus seres queridos sean admirados y aceptados en este mundo. Es la misma popularidad para lo cual los seres mundanos emprenden miles de esfuerzos para que se les otorgue un cierto título o una posición honorable o un puesto en un tribunal o en un lugar similar, o que puedan contarse entre los que tienen un cierto rango.
En resumen, todos los honores mundanos son otorgados a ellos. Cada corazón está infundido con el respeto y la aceptación de aquellos que están dispuestos a abandonarlo todo por el bien de Allah el Exaltado. No solo se preparan para hacerlo, sino que de hecho lo ponen en práctica. En resumen, aquellos que abandonan todo por el bien de Dios, los exaltados, les son otorgadas todas las cosas. En otra ocasión, el Mesías prometido dijo las siguientes palabras en un encuentro: quien se pierde un poco para un gobierno terrenal es recompensado por ello. Es decir, en el día a día de los asuntos mundanos, vemos que si una persona les da algo, realiza un servicio para ellos, será recompensado por ellos. El Mesías prometido dice: quien se pierde por la causa de Dios, ¿acaso entonces él no recibirá una recompensa? E indica además: estas personas no mueren hasta que no hayan recibido su recompensa de Dios el Todopoderoso. Y recibe una recompensa en comparación con el sacrificio que realizó. Dios el Exaltado no está agradecido con nadie, sin embargo es lamentable que solo hay unos pocos que creen en estas cosas y unos pocos que comprendan la realidad que hay detrás de ellas. Nos encontramos con los notables ejemplos de aquellos que han exhibido la honestidad, la pureza y la sinceridad y el amor de tal manera que uno queda maravillado. La fuerza espiritual del santo profeta canalizó sus deseos. En primer lugar, ellos se inclinaban hacia otra cosa, que luego se convirtió en algo completamente indiferente, concretamente de las persecuciones mundanas a lo divino. Además, la norma de su amor e inclinaciones alcanzó su cenit. Llegaron a tales alturas como la que no se han encontrado previamente en el mundo. Observad cómo elocuentemente el Mesías prometido presentó el ejemplo de sus excelencias y magnificencia. Afirmó que esta norma de su amor y sacrificio no se encuentra ni siquiera en la vida de los profetas anteriores. Además, en cuanto a los seguidores de estos profetas previos se refiere, su grandeza y su estado era muy inferior en comparación con el de los compañeros del santo profeta. Estos compañeros fueron absolutamente puros de todos sus deseos personales. Purificaron sus corazones, los dedicaron a Dios y vivieron sus vidas simplemente por el hecho de adquirir el placer de Dios el Exaltado. Además, cuando este estado surge, Dios los exaltó también con una lluvia de bendiciones y lo hizo sin ningún tipo de límites, y somos testigos de estos aspectos de las vidas de los compañeros. Presentaré los incidentes de algunos compañeros en cuanto a cómo se dedicaron a Dios y qué ejemplo mostraron. Hazrat Abad bin Bashar fue un compañero de entre los musulmanes locales Ansar, es decir, de Medina. Fue martirizado en la plenitud de su juventud, a la edad de aproximadamente 35 años, narrando un incidente en relación a su adoración y recitación del Santo Corán. Hazrat Aisha dice: una noche, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se despertó para la oración de Tahajjud y escuchó la recitación del Santo Corán en la mezquita. El santo profeta solía levantarse muy temprano para la oración de Tahajjud. El santo profeta dijo: ¿acaso es esta la voz de Abad? Hazrat Aisha respondió: parece ser su voz. A esto el santo profeta, la paz de Dios sea con él, oró por él diciendo: oh Allah, ten misericordia de Abad. Qué afortunadas eran estas personas que pasaban sus noches en la adoración y la recitación del Santo Corán, lo que dio lugar a que se convirtieran en los destinatarios inmediatos de las oraciones del Santo Profeta.
Además se levantaban por la noche implorando a Dios el Todopoderoso por su placer y misericordia. Debido a uno de sus sueños, Hazrat Abad estaba seguro de que él alcanzaría el estado de mártir. Hazrat Abu Said Khudri relata: Hazrat Abad me dijo una vez que yo he visto en un sueño que el cielo se ha desgarrado y que he entrado, tras lo cual se cierra de nuevo y vuelve a su forma original. Debido a este sueño, él solía decir que estaba seguro de que Alá el Exaltado le concedería la condición de mártir. Este sueño se cumplió durante la batalla de Yamama. Fue martirizado mientras luchaba con gran valentía. No obstante, su ejército, que comprendía a todos los Ansar, derrotó a los opositores, quienes estaban luchando en su contra. Fue martirizado y sin embargo derrotaron al enemigo. Hazrat Abu Said dice que después de la batalla su rostro era irreconocible debido a las heridas de espada en su rostro. Su cuerpo fue reconocido solamente debido a una determinada marca en su cuerpo. Entonces la historia nos informa acerca de otro compañero de nombre Haram bin Milhan. Este joven fue a la vanguardia, estuvo a la vanguardia de la enseñanza del Santo Corán a los jóvenes y otros, así como en servir al Ashab Sufa, es decir, los compañeros empobrecidos que habitaban en Sufa. Una delegación de Bani Amir pidió al Santo Profeta que enviara a algunas personas para predicarles, a fin de que pudieran familiarizarse con el Islam y de modo que sus habitantes también pudieran entrar en el camino del Islam. Sus intenciones eran malas. Incluso en ese momento hicieron esta solicitud. Como estas personas no eran fiables, el Santo Profeta dice que tenía miedo de que su pueblo pudiera causar daño a la gente que me iba a enviar. Tras esto, su líder, quien llegó, escuchó las palabras del Santo Profeta, pero no aceptó el Islam y dijo: asumo la responsabilidad de esto y todo el mundo estará bajo mi protección. Posteriormente, el Santo Profeta envió una delegación a Bani Amir. Haram bin Milhan fue nombrado como líder. Cuando esta delegación llegó allí, Hazrat Haram bin Milhan comenzó a sospechar que debía haber algo malo. Su conducta era sospechosa y parecía que podía ser visto desde una distancia y parecía aparente que la intención de estas personas no era muy positiva. Por lo tanto, le dijo a sus compañeros que debemos tomar algunas medidas de precaución y no deberíamos estar aquí todos juntos. La razón de esto era que si rodeaban a todos ellos, podrían causar daño de un solo golpe. Por lo tanto, todos debéis permanecer aquí y yo me voy con una persona de ellos. Si nos tratan adecuadamente, vosotros podréis venir también. Sin embargo, si no nos causan daño, entonces vosotros podréis decidir, según las circunstancias, cuales quieran que sean, si deseáis, si nos causan daño. Entonces vosotros podréis decidir, según las circunstancias, si deseáis regresar, luchar con ellos o permanecer aquí. A Haram bin Milhan y su compañero se acercaron a estas personas. El líder de Bani Amir indicó a una persona, hizo una señal a una persona, quien atacó a Haram bin Milhan desde atrás con una lanza. Un chorro de sangre brotó delante de su cuello. Él se frotó esta sangre en sus manos y dijo: por el Señor de la Kaaba lo he logrado, por el Señor de la Kaaba lo he logrado. Después de esto, el otro compañero también fue martirizado después
de que atacaran a las 70 personas restantes. Y después atacaron a las 70 personas restantes y torturaron a todas ellas, excepto una o dos que permanecieron a salvo. Cuando estas personas estaban siendo brutalmente asesinadas, después de haber sido engañadas, rezaron: «Oh Allah, acepta nuestros sacrificios e informa al santo profeta de este estado nuestro, puesto que no hay medios de hacerlo desde aquí». Por consiguiente, Hazrat Gabriel transmitió al santo profeta el salam de estos camaradas y le informó de su situación y los martirios. El santo profeta informó a sus compañeros de que todos ellos han sido martirizados. Como he mencionado, había 70 compañeros. El santo profeta estuvo muy apenado por sus calvarios. Rezó en contra de estas tribus durante 30 días, diciendo que Allah pueda personalmente incautar y castigar a quienes sean culpables de esta brutalidad. El santo profeta declaró que estas muertes fueron unos calvarios realmente crueles. Mencionando este amor, cariño y ofreciendo magníficos sacrificios y sobre el ofrecimiento de sacrificios en aras de la religión, el Mesías prometido, reunido en una ocasión, dijo: «El amor es algo que permite a una persona hacer algo. Una persona que se enamora de otra, ¿qué no haría por el bien de su amado?». Entonces dio un ejemplo de gente mundana diciendo: una mujer se enamoró de alguien, le arrastrarían por el suelo, le infligirían todo tipo de dolor y le golpearían. Sin embargo, ella diría que puedo encontrar placer en ello. Si el placer puede llegar a tolerar dificultades y penurias por un amor falso que se manifiesta en forma de desobediencia a Dios y la maldad, como es el estado de la gente mundana, el Mesías prometido dice que qué gran placer tendrá una persona quien es un sincero amante de Dios el exaltado y que desea someterse al umbral divino al tiempo que adquiere dificultades y penurias. El Mesías prometido dijo: «Observad el estado de los apreciados compañeros, que Allah esté complacido con ellos, qué atrocidades fueron impuestas a ellos en la Meca. Algunos de ellos fueron capturados y fueron torturados y castigados de diferentes formas. Los hombres se hicieron ciertamente de estas decisiones. Sin embargo, algunas mujeres musulmanas fueron torturadas también, de tal manera que la mera idea de lo que pasó hace que el cuerpo caiga y tiemble. Si ellos se han sumado a la gente de la Meca, que aparentemente han sido tratados con gran respeto porque eran parte de la misma tribu, entonces ¿qué les permitió seguir firmemente establecido en la verdad incluso durante la tormenta de dificultades y penurias? Fue la misma alegría y fuente de felicidad que brotaba delante de sus pechos debido a su amor por la verdad. Mientras narraba otro incidente como un ejemplo, el Mesías prometido afirmó: se registra alrededor sobre un compañero cuyas manos se narra un incidente sobre un compañero cuyas manos fueron cortadas. Cuando esto sucedió, el compañero dice: «Yo realicé una ablución». Finalmente fue decapitado y falleció diciendo: «Me postro ante Allah», y en el momento de su muerte oró: «Oh Allah, informa al santo profeta sobre mi situación». El santo profeta estaba en Medina en ese momento. El ángel Gabriel ofreció el saludo de paz al santo profeta. El santo profeta respondió: «Paz a ti», y fue notificado acerca de este incidente. El Mesías prometido dijo: «Por lo tanto, después de obtener el placer de estar en compañía de Dios el exaltado, uno fácilmente acepta ser pisoteado hasta morir como un insecto». Al igual que el compañero quien dijo: he llegado al Señor de la Kaaba, lo que significa que he llegado al punto más alto de amor. Dice: las aflicciones más atroces son fáciles para un creyente con experiencia. La verdad es que es un signo de un verdadero creyente que siempre esté dispuesto a morir.
De igual manera, si se le pregunta a una persona a que se convierta al cristianismo o prepare para ser asesinado, en ese momento deben buscar lo que su conciencia les dicte que hagan. Si se aceptara la muerte o se prefiriese convertir al cristianismo, si ellos dan preferencia a morir, entonces son verdaderos creyentes, de lo contrario son incrédulos. Por lo tanto, los creyentes que experimentan estas dificultades también experimentan una forma de placer oculto. Solo pensar en esto. Si no se deleitan durante la experiencia de estas pruebas, entonces, ¿cómo pueden los profetas, los cuales pasan por estas dificultades a lo largo de tanto tiempo? Los ejemplos sobre los compañeros que se han mencionado aquí muestran la fuerza espiritual del profeta, que el profeta había infundido en ellos hasta el punto de que estaban dispuestos a morir. En la muerte estaban dispuestos a profesar: juro por el Señor de la Kaaba que lo hemos logrado, hemos alcanzado a Dios. Sin embargo, estas personas son las virtuosas cuando ellos se equivocaron, ofrecían sacrificios como respuesta en lugar de transgredir, como algunos grupos de la actualidad que dicen que entrarán en el paraíso después de ser martirizados. Los compañeros no eran personas como estas. En lugar de ello fueron el tipo de personas que lucharon contra la crueldad. No eran quienes difunden la transgresión. Hazrat Abdullah bin Amr, quien fue un compañero entre los Ansar, sobre él se dice que cuando salió de la batalla de Uhud dijo: voy a ser el primero en alcanzar el martirio. Quizás él había visto un sueño o Allah el Todopoderoso le había informado acerca de esto. Le dijo a su hijo: cuida de tus hermanas después de mi muerte. Él tenía hijas. También dijo: y he tomado un préstamo de un hombre judío. Págale de los jardines de dátiles cuando reciba las ganancias. Este era el nivel de su amor por Allah, rectitud, castidad y el nivel de la consideración que tenía por los derechos de los demás. Este compañero fue a la guerra, pero no estaba preocupado por su vida en lo más mínimo. En lugar de ello, le agradó mucho saber que sería bendecido con el martirio antes que otros. Él no tenía miedo acerca de sus jóvenes hijas, sobre las cuales debía cumplir sus derechos. En lugar de eso, él tenía fe en Allah y después de poner su confianza en él, aconsejó a su hijo que pasarás ahora a ser la cabeza de este hogar y cumplirás con estas obligaciones y también cuidarás de tus hermanas. Él también estaba preocupado por pagar la deuda que había tomado de una persona judía. Dijo: no espero que debas pagar nada de tu bolsillo, más bien se pagará a partir de las ganancias obtenidas a partir de nuestros jardines. No estoy poniendo ninguna carga financiera sobre ti, simplemente te estoy informando acerca de esta obligación. Estoy informándote sobre un mandamiento islámico integral que es pagar esa deuda. Vas a heredar mi propiedad solo después de saldar esta deuda. Esta es la primera cosa que tiene que ser llevada a cabo. Mientras indicó cómo Allah el Todopoderoso bendijo el martirio y sacrificio de Hazrat Abdullah, se narra que cuando el santo profeta vio la condición del hijo de Hazrat Abdullah, expresó sus condolencias y dijo: voy a compartir algo contigo para que te animes. Dijo: después del martirio de tu padre, Dios el Todopoderoso hizo sentarse a tu padre delante de él y dijo: voy a concederte lo que solicites de mí. Hazrat Abdullah respondió: oh Señor mío, yo era incapaz de cumplir con mis obligaciones. ¿Cómo puedo pedirte nada más? El nivel de sacrificio y adoración que demostró era muy elevado y sin embargo su respuesta fue que no había cumplido con su obligación y ni con sus derechos debidos. Dice: no tengo palabras para expresar mis deseos, todo se debe a tu misericordia y gracia. Luego declaró:
Ya que me has preguntado, mi Señor, mi único deseo es que me hagas regresar al mundo para poder luchar contra el ejército junto a tu mensajero y regresar a ti una vez más como mártir. El Todopoderoso dijo: tengo decretado que aquellos que fallecen una vez no regresen al mundo de nuevo. Por lo tanto, este deseo no se puede cumplir, pero indudablemente obtendrás el estatus de mártir a pesar de ello. Del mismo modo, con respecto a su pasión por ofrecer sacrificios y el martirio de Hazrat Amr bin Jammu, se afirma que caminaba cojeando debido a una lesión en la pierna. Esto le hacía sentirse muy incómodo. Sus hijos no lo dejaron participar en la batalla de Badr debido a esta desventaja. Cuando los incrédulos marcharon para luchar en la batalla de Uhud, les dijo a sus hijos: podéis hacer lo que queráis, pero no os escucharé. Definitivamente participaré en esta batalla. Por lo tanto, buscó al santo profeta y solicitó: mis hijos me impiden participar en la batalla debido a un problema en mi pierna. Sin embargo, me gustaría unirme a usted para participar en esta yihad. Y declaró: por Dios, deseo que Allah el Todopoderoso cumpla lo que mi corazón desea y me otorgue el martirio. Entraré en el cielo debido a mi pierna lesionada. El santo profeta dijo: la yihad no es obligatoria para ti debido a esta discapacidad. Sin embargo, si este es tu deseo, entonces puedes unirte. Y el santo profeta ordenó a sus hijos que dejaran que su padre participara en la batalla. Por lo tanto, Hazrat Amr participó en la batalla y oró continuamente: oh Allah, concédeme el martirio y no me hagas regresar a mi casa sin éxito en esta tarea. Su deseo ciertamente fue cumplido y fue martirizado en el campo de batalla de Uhud. Por lo tanto, estas personas tenían una fe y una convicción avanzadas. Tomad el ejemplo de cualquier compañero. Estaban dispuestos a ofrecer sus vidas con sinceridad y lealtad. Hazrat Abu Talha era un compañero de entre los Ansar y era famoso por su tiro con arco. Mostró una gran habilidad con su arco durante la batalla de Badr. El santo profeta decía: colocad flechas delante de Abu Talha, porque usaba las flechas rápidamente y también acertaba los objetivos previstos. Él también tuvo la oportunidad de proteger al santo profeta durante la batalla de Uhud. Hazrat Talha mantuvo su mano frente a la cara del santo profeta. Este era el compañero ansari Abu Talha. Él fue bendecido con la oportunidad de ponerse frente al santo profeta y demostrar su valentía y valor. Prefería buscar los lugares más peligrosos durante la batalla sin ningún tipo de miedo ni trepidación, para combatir a los enemigos del Islam que intentaban destruirlo y para establecer la paz y la seguridad en el mundo. Como mencioné, ellos no tomaron parte en las guerras para cometer crueldades, sino que cuando el enemigo atacó simplemente no mostraron cobardía y en cambio mostraron la cualidad del coraje y del valor. Utilizaron todas sus facultades para alcanzar el placer de Dios el Todopoderoso. El Mesías prometido declara: todo lo que ha sido decretado por Dios siempre está destinado a tener lugar, y en relación con esto,
Los medios materiales no tienen importancia. Dios el Todopoderoso declara, y quien se esfuerza en la causa de Dios encontrará un refugio abundante. Dios el Todopoderoso está con aquel que actúa con intención pura. De hecho, incluso si uno sufre una dolencia, Dios el Todopoderoso lo alivia. El Mesías prometido declara además, mirad el ejemplo de los compañeros, su ejemplo es como el de todos los profetas. Dios el Omnipotente está satisfecho con sus acciones y ellos ofrecieron sus vidas para ser sacrificados como cabras. Su ejemplo es similar a los profetas y esto ha sido su práctica establecida desde Adán. Este ha sido el camino de los profetas desde Adán, como es evidente en la historia de las religiones. El Mesías prometido continúa diciendo más adelante, sin embargo, los compañeros lo demostraron de la manera más lustrosa. Ellos no solo revelaron su importancia en términos de su conocimiento, sino que lo iluminaron demostrándolo también de forma práctica y demostraron lo que realmente significa la sinceridad y la lealtad. El Mesías prometido declara además, ni siquiera preguntéis por el estado de Jesús. Nadie traicionó a Moisés, pero Jesús fue traicionado por sus discípulos por solo 30 rúpeas. Es evidente por el Sagrado Corán que los discípulos tenían dudas acerca de Jesús. Por eso le pidieron una mesa llena de comida del cielo, para que pudieran saber si había dicho la verdad y así distinguir si él era verdadero o falso. Por lo tanto, de esto se deduce, antes de que la mesa llena de comida fuese enviarse del cielo, que no estaban seguros. Además, no hay comparación en la forma en la que ellos, los compañeros, vivieron una vida llena de una angustia tan extrema. Los compañeros del Santo Profeta eran de hecho un grupo verdaderamente único de personas que son dignas de admiración y emulación. Sus corazones estaban llenos de completa certeza. Cuando uno está lleno de convicción, inicialmente primero desea gastar su riqueza y cuando este deseo crece, entonces esta persona está lista para ofrecer su vida. Esta convicción era cada vez mayor en ellos debido al poder espiritual del Santo Profeta. Incluso las relaciones diarias de los compañeros se llenaron con ejemplos maravillosos de su amor por el Santo Profeta. Ellos siempre estaban en busca de una oportunidad por la cual poder expresar su amor por el Santo Profeta. Con respecto a Hazrat Abdullah bin Amr, se dice que incluso durante los días normales buscaba la oportunidad de poder demostrar su amor y lealtad por el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él. Se menciona en una de las narraciones que una vez le envió algo dulce que había cocinado en su casa a través de su hijo Hazrat Jabir. Cuando su hijo regresó, preguntó si el Santo Profeta había dicho algo. Hazrat Jabir respondió que el Santo Profeta dijo, Jabir, ¿has traído carne? Al oír esto, Hazrat Abdullah bin Amr dijo, mi amo deseaba carne, e inmediatamente sacrificó una de sus cabras en su casa y luego envió carne cocida al Santo Profeta. El Santo Profeta oró por toda su familia por este gesto. Los compañeros también experimentaron muchas dificultades para predicar a sus parientes cercanos. A veces surgieron dificultades si el hijo había aceptado el Islam mientras que el padre no, o si un hombre o una mujer habían aceptado el Islam pero eran más débiles en comparación con sus parientes más fuertes y ellos les causaban dificultades o expresaban su disgusto. El hijo de Hazrat Amr bin Jammu realizó el bet antes que él. Su padre era mushrik, idólatra, y cuando había agotado todos los medios en sus esfuerzos por predicarle, su hijo arrojó el ídolo de su padre, que él había colocado en su casa, en un pozo de desechos. Amr bin Jammu buscó el ídolo y lo trajo a casa
y muy enojado dijo: si descubro quién es el responsable de esto, lo castigaré severamente. Al día siguiente, su hijo hizo exactamente lo mismo con el ídolo, y su padre lo encontró de nuevo en un pozo. Finalmente, Amr limpió y adornó el ídolo y luego colocó su espada al lado y dijo: no sé quién está cometiendo estos actos en tu contra, pero ahora he colocado esta espada a tu lado, así que ya puedes protegerte. Al día siguiente vio que el ídolo había desaparecido. Cuando se dispuso a encontrarlo, descubrió que estaba atado alrededor del cuello de un perro muerto tirado en un montón de basura. Amr pensó entonces que el ídolo que él consideraba Dios, a pesar de tener una espada cerca, ni siquiera tenía la fuerza para defenderse. Entonces, ¿cómo lo defendería él? Luego se dirigió al ídolo y dijo: si tú fueras el verdadero Dios, no te habrían colgado del cuello de un perro. Por eso proclamo al altivo y exaltado Dios el Todopoderoso, el proveedor y justo. Luego dice, de entre los Ansar, la última persona que aceptó el Islam fue Amr bin Jamu. El estado y rango de los compañeros se puede medir a través del amor que el santo profeta tenía para sus compañeros. Además, el vínculo de los compañeros que los compañeros tenían con Dios el Todopoderoso se debió al poder espiritual del santo profeta. En ocasiones Dios el Todopoderoso bendecía a los compañeros sin ningún medio o por medio del santo profeta. Hazrat Ubay bin Ka'b también tenía una relación especial con Dios el Todopoderoso. Está escrito en Bukhari que en una ocasión el santo profeta le dijo: que Dios el Todopoderoso me ha ordenado recitarte el Corán. El santo profeta dice a su compañero que Dios el Todopoderoso le ha ordenado que le recite el Corán a Ubay bin Ka'b. Hazrat Ubay bin Ka'b se sintió sorprendido y dijo: ¿acaso Dios el Todopoderoso me ha mencionado por mi nombre? El Señor y Maestro del Universo ha mencionado mi nombre y ha pedido que se me recite el Corán. El santo profeta respondió: sí, así es, te ha nombrado por tu nombre. Al oír esto, Ubay bin Ka'b se emocionó y comenzó a llorar. Con todo, el santo profeta recitó el surah Lam yakunil lazina kafaru, es decir, surah al-Bayna. Algún tiempo después, cuando alguien le preguntó a Ubay bin Ka'b: ¿te sentiste muy feliz al escuchar esto? Respondió: si Dios el Todopoderoso ha declarado que tenemos que estar contentos con sus bendiciones y misericordia, ¿por qué no habría yo de estar muy feliz? Hazrat Ubay bin Ka'b conocía muy bien el Sagrado Corán. En una ocasión, el santo profeta le preguntó, he narrado este suceso en un sermón anterior, hace 2 o 3 semanas, le preguntó ¿qué versículo del Corán se debe considerar como el versículo más grande? Inicialmente respondió diciendo que Dios y su mensajero lo sabían mejor, pero ante la insistencia del santo profeta dijo: Ayatul Kursi puede ser considerado como uno de los mejores versículos. También os relaté una incidencia relacionada con Ayatul Kursi. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, se complació al escucharle y dijo: oh Ubay, que Allah bendiga tu nivel de conocimiento. No hay duda de que Ayatul Kursi es un gran versículo del Corán. En otra narración se menciona
que el año en que falleció el santo profeta, él completó una lectura del Sagrado Corán con Ubay bin Ka'b. Con el permiso de Hazrat Umar, enseñó a la gente el conocimiento del Corán y su exégesis. Estos fueron los relatos de los compañeros del santo profeta, quienes progresaron tanto que alcanzaron el rango más alto. El Mesías prometido dice: al igual que el progreso tiene lugar gradualmente con el tiempo, de la misma manera los compañeros también avanzaron gradualmente. Continúa diciendo, él, es decir, el santo profeta, deseaba ver a sus compañeros alcanzar su objetivo final. Sin embargo, estaban destinados a alcanzar su cenit en el momento señalado, es decir, de manera gradual. Por lo tanto, los compañeros recibieron tal grado de bendiciones que no se habían visto antes y vieron nunca había sido visto con anterioridad. Respecto a los compañeros del santo profeta, en una ocasión, el Mesías prometido dijo: si uno reflexiona acerca de las vidas de los compañeros del santo profeta, descubre que eran personas sencillas. Al igual que un vaso se vuelve limpio después de pulirlo, sus corazones eran iguales, en el sentido de que estaban llenos de luz divina y libres de la inmundicia de las pasiones carnales. En esencia, eran la verdadera encarnación de la expresión en árabe: realmente prospera quien lo purifica. El Mesías prometido continúa diciendo: los compañeros del santo profeta demostraron tal sinceridad que rechazaron todas las formas de adoración a los ídolos y a la creación, es decir, la adoración a las personas. Elogiar a alguien en exceso o suplicar a un individuo también equivale a adorarlo. El Mesías prometido dice: no solo rechazaron toda adoración a las personas, sino que erradicaron todo deseo de obtener pasiones materiales y en su lugar comenzaron a vislumbrar a Dios el Todopoderoso. Estaban tan perfectamente absortos en el camino de Dios el Todopoderoso que era como si cada uno de ellos fuera el mismo Abraham. Más adelante declara: el santo profeta era como el cuerpo y los compañeros como los miembros. Que Allah el Todopoderoso nos permita comprender verdaderamente el nivel espiritual de los compañeros y, actuando según su ejemplo, Él nos permita aumentar nuestra lealtad y sinceridad. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر